está con un inmigrante español, el señor Manuel Fernández. Su vida podría sintetizarse de Galicia a Villa España. Manuel Fernández escribió, cuando tenía pocos años, un capítulo más de la historia de los inmigrantes que llegaban a Argentina. Y de eso quedó testimonio en un libro que terminó en mayo del 2002 y que decía, añorando su vieja Galicia: no me olvides, queridita, si muero de saudades, tantas leguas mar adentro, mi casita, mi hogar. Ya no había retorno, dice, cuando recuerda el momento en que el barco llegó al puerto de Buenos Aires. Los primeros 11 años de mi vida en Galicia eran pasados, solo un bello recuerdo. Mientras el buque ponía distancia con el pasado y nos acercaba al futuro, en un camarote de tercera clase, en el tercer subsuelo, mi madre y mis hermanos dormían ausentes de la triste realidad, sin saber que nuestra tierra ya estaba muy lejos. Era un trance difícil de asumir, un sufrimiento que a nuestra madre afectaría lo mismo, muchísimo, lo mismo que a Samuel, que pasaría los 15 días del viaje acostado en su cucheta, sin ánimo para subir a cubierta, alimentándose únicamente con lo que mi madre llevaba. Atrás lo vivido y adelante la nueva Argentina. ¿Qué nos depararía el destino en Buenos Aires? ¿Cómo sería ese país que tan generosamente recibía a los inmigrantes? ¿Cómo serían sus ciudades? ¿Quiénes serían nuestros amigos? ¿Cómo serían nuestros vecinos? ¿Cómo sería la casa en que nos tocaría vivir? Me hacía muchas preguntas que solo el paso del tiempo podría responder. Aquí, en esta edición de hoy, alguna de esas respuestas. Bueno, mi nombre es Tarcisio Manuel Fernández, soy un vecino residente aquí en Villa España. De muy niño llegué acá al barrio, exactamente de 11 años. Desde entonces resido continuamente aquí en el barrio. Llegué exactamente un 31 de diciembre del año 51 a las 11 de la noche. Yo soy un emigrante español y tenía unos tíos residiendo aquí en Villa España, por lo tanto el lugar donde llegamos fue este. Mis padres vivieron aquí sobre la calle 150, donde yo resido actualmente, no exactamente en el mismo lugar, pero sí, bueno, quedé afincado aquí, compré el terreno y edifiqué aquí en el barrio. Cuando yo llegué acá a Villa España, esto era un barrio de viviendas muy dispersas. Estaba muy poco poblado, las calles obviamente eran todas de tierra, surcadas por huellas de carros y tractores en ese entonces del sodero, que era el único que podía circular, más en los días de invierno. Y comercios en realidad no había muchos. Existían el almacén de Santín Hermanos, que estaba del otro lado de la estación, y el almacén de González. Había panadería también, que era la Republicana, una panadería tradicional acá del barrio, de muchos años. Creo que data del año 33. Estaba la sociedad de fomento, no con el edificio actual, sino uno mucho más pequeño, estaba retirado de la vereda, que era el lugar donde los que concurríamos a la escuela primaria nos vacunábamos, que era lo clásico, la vacuna antivariólica, la antidiftérica y el examen bucodental, que era lo que nos exigían para la inscripción en la escuela en aquellos años. Como decía, las calles eran totalmente de tierra. Lo que había en los cruces, digamos, para poder
movilizarse, porque veredas había muy pocas y había cruces que eran adoquinados, adoquines que se ponían en las esquinas para facilitar el cruce, porque no era la única manera. En invierno era bastante complicado el desplazarse por el barrio. Villa España tiene, por lo menos el ámbito que yo conozco, una historia muy rica. Empezando, bueno, la Sociedad de Fomento, que está edificada sobre un terreno donado por el señor Domingo Napolitano, y se originó en la sala de espera de la estación de Villa España. En ese entonces Santiago Flamini era el auxiliar, y bueno, la reunión de vecinos que dio origen a lo que es hoy actualmente la Sociedad de Fomento, se originó ahí en la sala de espera. Luego el señor Napolitano donó el terreno, donde se construyó en el año 32 el edificio, que constaba solamente de dos ambientes. Y bueno, fue muy útil para la comunidad, porque en él, ya le digo, se vacunaba a los chicos que íbamos a la escuela, y posteriormente se fundó una sala de primeros auxilios. Hubo inclusive más tarde odontólogo, y hasta llegó a tener una maternidad, es decir, había una sala de partos. Hay una vecina de apellido Herrera que nació aquí. Fue la primera persona que nació aquí en el ámbito de la sala de la Sociedad de Fomento. El trazado ferroviario es el que conocemos actualmente, con la única diferencia que los trenes estaban arrastrados por locomotoras a vapor. Existían locomotoras a vapor. Las tomas de agua estaban una en la estación Quilmes y otra en la estación Ranera. Y aquí, para, digamos, hacer el transbordo de los trenes que iban a La Plata, hacia Villa España, existía un trencito, un diésel que nosotros le llamábamos la chanchita, que hacía el recorrido Sourigue-Berazategui para permitir a la gente, cuando no tenía la oportunidad de tomar un tren directo desde Plaza Constitución, que lo sabía, iban hasta Ranera, tomaban las chanchitas que estaban en el andén 3 en la estación de Berazategui. Y bueno, eso con los años obviamente fue desapareciendo, pero era notable la eficiencia que tenía el ferrocarril de ese entonces, aún con máquinas a vapor. Era muy raro que un tren se cancelara o llegara fuera de horario. Los auxiliares que yo conocí de aquel entonces, los que más recuerdo, un señor Méndez de apellido, que se jubiló después en el año 54, y otro señor Fernández. Este señor Fernández vivía en la casita aledaña a la estación, que era la vivienda del auxiliar titular, digamos. Y lo conocí hasta prácticamente al señor Méndez principalmente, hasta que falleció. Era un emigrante también español y que vivió, desde que yo recuerdo por lo menos, continuamente aquí en el barrio. La Sociedad de Fomento está ligada desde un principio a la salud de la población. Yo aquí conocí un médico, Héctor
Félix Reyes, que era un médico que las primeras prácticas las realizó aquí en la Sociedad de Fomento. Luego, ya recibido, se casó con una vecina e instaló su consultorio. La especialidad de él era ginecología. Y ese es uno de los primeros médicos que yo recuerdo, y aún anterior a ese, siendo yo todavía de 12 años, una doctora Baslini, de apellido Baslini, que era pediatra y atendía acá en la Sociedad de Fomento, a la cual prácticamente le debo la vida, porque en ese entonces, en el año 52, tuve una enfermedad complicada, una pulmonía con bronquitis, y me salvó gracias a la penicilina, que era el antibiótico más conocido en ese entonces. Y luego tuvimos otros médicos, el doctor Lauro, que también fue un médico que aún sigue atendiendo aquí en el barrio, y el doctor Fermín García, que a ese lo conocí en el año 59, estaba instalado, ya se instaló recién recibido acá en el barrio, y que aún sigue atendiendo, pero ya en Capital Federal. Hoy en día es un afamado traumatólogo, de fama, se puede decir mundial, porque ha operado prácticamente en todo el mundo. Y después médicos pediatras, tuvimos el doctor Seploboski. El doctor Seploboski fue el primer pediatra que yo conocí aquí en Villa España, inclusive atendió a mis hijos. Un médico que también lo trajo el doctor Fermín García, con el cual tenía una profunda amistad. Estaba residiendo en Cuba y él lo motivó como para que se instalara aquí en Villa España. Y estuvo atendiendo acá en Villa España prácticamente hasta su fallecimiento. Tenía, aparte de su actividad como médico, una afición que era la música. Tenía un conjunto musical de aquel entonces de jazz, y bueno, en los momentos libres se dedicaba a esa actividad. Uno de los recuerdos que atesoro con mayor nitidez es la etapa de la escuela primaria, porque lógicamente yo era recién llegado acá al barrio y tuve que comenzar la escuela. La que teníamos en ese entonces era la escuela número 4, Narciso Laprida, que luego, con el tiempo, al adquirirse la autonomía del partido de Berazategui, pasó a ser la número 1 del distrito. Prácticamente todos los barrios aledaños concurrían a esa escuela porque era la única que... Fue una etapa lógicamente muy importante en mi vida, porque significó el adaptarme al medio, a los conocimientos de un país que yo era totalmente ajeno. Y fue una experiencia muy interesante. Y de las cosas que a uno le quedan en los comienzos de la vida en el barrio, a veces uno rescata personajes que vaya a saber qué cosa, a uno le quedan fijados para siempre. En los primeros tiempos de mi vida acá en el barrio conocí un personaje que aún vive, este hombre, sigue viviendo en el barrio, Amado, el señor Antonio Amado, conocido por todos como el Turco Amado, que era un vendedor ambulante en ese entonces y andaba recorriendo el barrio. Es muy conocido en todo el partido de Berazategui, porque él recorría de punta a punta todo el partido, digamos. Y me llamó la atención porque era un señor, lo sigue siendo,
muy elegante. Yo diría que estaba a contramano de lo que era la época en que vivíamos, porque si nos situamos en un barrio con calle de tierra, barro en invierno, sin embargo él andaba vestido permanentemente de traje, corbata, zapatos perfectamente lustrados y un paquete en cada mano, ofreciendo su mercadería. Era conocido por todos, obviamente vendía a plazos como se estilaba en aquel entonces, pero aparte digamos de la estampa de él, un hombre muy elegante, de un porte físico importante, la forma de hablar, la forma en que se expresaba, era llamativo, con extrema corrección, tenía un vocabulario que no era propio de los vendedores ambulantes, que en aquel entonces había muchísimo, porque desde el lechero, que venía a diario, con el tarro y la medida donde, bueno, vendía lo que uno quisiera, desde medio litro, 1 litro, 2, lo que quisiera. El panadero, que a pesar de haber panaderías en el barrio, era común que el panadero se desplazara por las calles ofreciendo el pan, y hacía un recorrido que ya era habitual, uno ya lo tenía presente. El hielero, la falta de heladeras en aquel entonces hacía que uno tuviera que recurrir al hielo, la clásica heladera de madera, revestida por dentro de zinc, se le colocaban los trozos de hielo y la bebida. Hasta el colchonero, el que cardaba la lana para volver a armar los colchones, porque claro, la lana se apelmazaba y era un proceso que había que hacerlo regularmente, porque si no era imposible de dormir en esos colchones. Y después teníamos el carro que parecía una montaña de elementos como hamacas, sillas de paja, escobas, todo tipo de elementos que recorría el barrio ofreciendo su mercancía. El señor que vendía pescado. Y bueno, todo eso formaba parte del folclore del barrio, uno se habituaba. Yo recuerdo, por ejemplo, con el lechero, que ya uno lo conocía, y claro, tenía dificultad a veces golpeaba las manos y no había manera, a veces distraído no lo escuchábamos. Entonces yo, mediante un reloj de estos a cuerda, de estos relojes antiguos, había ideado un timbre a cuerda y un hilo que llegaba hasta la puerta de calle. Cuando el lechero tiraba del hilo, se disparaba la cuerda del reloj y sonaba la campanilla. Ya había habituado de tal manera que ya era costumbre que tiraba del hilo y sonaba el timbre adentro. Bueno, cosas que uno recuerda de la etapa de niño. Por ejemplo, en los meses de otoño, el viento, el cielo poblado de barriletes. Era una cosa linda, barriletes que construíamos nosotros mismos. Una de las cosas que también me quedó marcada, que muchos no lo conocen, es, por ejemplo, principalmente en los meses de verano, cuando el cielo estaba diáfano, ver cómo un avioncito que apenas se percibía en el cielo escribía la palabra Safac, que en ese entonces era una marca de yerba mate muy conocida. Y nosotros nos quedábamos lógicamente admirados de ver cómo a tremenda altura un avión que apenas se percibía formaba en una perfecta caligrafía la palabra Safac. Cosas que a uno le quedan,
que no tienen mayor importancia, pero que a uno lo marcan, ¿no? Las cosas que uno vive de niño, son recuerdos que uno atesora y que son muy, muy, muy importantes. Así que, bueno, hay muchos recuerdos más. Estoy escribiendo un libro casualmente narrando todo este tipo de vivencias, que espero terminarlo a fin de año para ver si podemos editarlo. Agradezco la ocasión de poder volcar humildemente los recuerdos que atesoro y bueno, será hasta una próxima. Bien, y llegamos al final de la edición de hoy de Historias que hicieron la historia. Manuel Fernández, un inmigrante gallego de los tantos que hay en la República Argentina, contó su historia, contó su amor por el actual lugar donde vive, que prácticamente es su lugar de toda la vida. Y contó además algo que nos emparenta en alguna medida con el mismo cariño. El cariño al recuerdo, a la historia, a todo aquello que hace a que los argentinos, los españoles, los italianos hayamos conformado una mezcla de culturas para poder mantener un pasado común y un futuro venturoso. Señores, esto ha sido Historias que hicieron la historia.